Bienvenidos a todos los que nos acompañan en nuestro primer día de conferencias de Clean and Healthy MX Summit Expo 2020. Continuamos con nuestro programa y a continuación presentamos la conferencia Los desafíos del mercado de salud en México, impartida por Alicia Salgado. Alicia es reconocida por sus temas económicos, financieros y corporativos. Alicia se une a NRM Comunicaciones en el año de 2004, tras una larga trayectoria como reportera de primera plana y columnista en El Financiero, el diario de mayor influencia en los negocios en México. Actualmente escribe la columna Cuenta Corriente en Excelsior. Es conductora de Enfoque Noticias, tercera emisión, y junto con su columna diaria Cuenta Corriente en Dinero en Excelsior, se le conoce como una de las periodistas más oportuna, profunda, directa y analítica en el periodismo económico de México. Recientemente fue certificada por el Council of International Private Enterprise Global Economic Media por la calidad y amplitud de su currícula académica y profesional. Es licenciada en Relaciones Internacionales con medalla Gavino Barreda, maestra en Economía, especialista en finanzas públicas, finanzas corporativas, finanzas bursátiles, contabilidad bancaria, política macroeconómica, sistema de cuentas nacionales, estructura programática del gasto público, globalización de mercados y negocios y operaciones financieras internacionales. Comenzó su carrera en el año de 1989 en el diario deportivo La Afición, en su sección de información general con la columna Orientación Financiera, y en el año de 1994 se integró a El Financiero para cubrir la fuente bancaria. También es analista y comentarista financiera en Azteca 13 y en República MX, conductora del programa La Billetera, además de analista de temas económico-legislativos en el programa Desde las Cámaras de ADN 40. Adelante, Alicia, bienvenida. Muchísimas gracias por esta presentación, Paco. Es un gusto estar con todos ustedes y sobre todo con este reto de abordar los desafíos del mercado de la salud en México. Hoy en particular en esta Clean and Health Expo, creo que está mal escrito el Health, pero lo más interesante del mercado de salud es que nunca como hoy, los mercados de limpieza y de salud se han conectado, porque antes de que irrumpiera el SARS-CoV-2, que es hoy lo que nos ocupa todos los días en la conversación en todos los sectores, en todas las industrias, el primero, el mercado de limpieza, tenía un valor aproximado de 50,000 millones de dólares en el mundo. Y con la introducción de los mecanismos de prevención a partir de geles, de todos los enseres de limpieza y también de más capacidad de exterminio de gérmenes y virus, ha tenido un crecimiento de aproximadamente, según las estimaciones de la organización Euromonitor, de casi 43% en solo 6 meses. Nada más que todo el mundo si esto será sostenible. En cuanto al mercado este mercado crece más o menos al 2 o 3% por año, por eso este crecimiento abrupto se considera un evento prácticamente de una vez y se irá diluyendo en la medida en que avance el control de la pandemia. En cuanto al segundo, al cierre del 2019, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, superaba los 10.2 trillones de dólares. Imagínense esa cantidad. Si comparamos la economía de México, nuestra economía, que es la 14ª del mundo, según el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tiene un valor aproximado al cierre de junio de 1.2 trillones de dólares. Así es de que el mercado de salud global vale el equivalente a 10 veces lo que nosotros producimos, los 129, los 130 millones de mexicanos en este país. Ahora, justamente hablando de los desafíos del sistema de salud en todas las edades, razas y regiones del mundo, hoy vemos que vamos a enfocarnos justamente ahí, donde se presenta el principal desafío.
El 14 de septiembre pasado, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, presentó el informe anual de la Junta de Vigilancia Mundial de la Prevención y lo tituló Un mundo desorganizado. Ese es el principal desafío, porque en su opinión, en materia de salud, el mundo entero, todos avanzados, desarrollados, emergentes, subdesarrollados, todos los países con todas sus estructuras de gobierno, han caído en un ciclo de pánico y abandono que se repite y repite desde hace unas décadas. Si recordamos bien, allá por 2017-2018 tuvimos 2 brotes de pandemia y justamente relacionadas con el SARS. Se supone que estas nos capacitaron para prevenir, sin embargo, no lo hemos hecho. Desde un principio, desde principios de este siglo se han gastado enormes cantidades de dinero en el combate del brote epidémico en China, en Japón, en Arabia, en África y en México o Brasil, en Estados Unidos o Alemania. Y luego se hace muy poco para evitar el siguiente ciclo. La verdad es que se ataca, se gasta y no hay nada para prevenir. El COVID-19 no es la excepción. La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 y el nivel de contagio que ha cobrado un precio muy alto en vidas y medios de subsistencia ha perturbado todos los sistemas de salud, las economías y las sociedades. Incluso los países con sistemas de salud avanzados y economías potentes se han visto sobrepasados por la pandemia, en tanto que los que han salido relativamente mejor parados son los que han aprendido de contagios y brotes anteriores. Y me estoy refiriendo a los SARS, los MERS, los H1N1, el ébola y otros. México, curiosamente, fue uno de los países precursores, porque además aquí es donde se identifica el brote de H1N1. En el 2009 tuvimos un encierro de aproximadamente 15 días. Todas las acciones que se tomaron fueron en la dirección correcta y finalmente la vacunación llegó relativamente rápido para contenerlo. Sin embargo, desde entonces a la fecha parecía que tendríamos controlado cualquier ejercicio de pandemia, algo que no ha ocurrido. Así que el desafío número 1 es asegurar que los sistemas de salud tengan carácter preventivo y que la población sea educada para prevenir. Ahí es donde entra el valor de estas industrias. Hoy, por ejemplo, tenemos el caso del uso de cubrebocas. Si uno viaja a Japón o a China o cualquier país asiático, justamente por el flu, las gripas, la gripa aviar, la H1 y todas sus variantes, pues ellos han desarrollado esa capacidad importante en la población de prevenir usando el cubrebocas. De hecho, están tan avanzados que hoy los cubrebocas son tecnológicos y están por salir nuevas versiones ligadas al teléfono, etcétera, para evitar que el cubrebocas tape la respiración y además interrumpa la comunicación. ¿Cómo están tan avanzados? Y nosotros, ¿por qué no? Si también tenemos una década de aprendizaje del impacto que nos dio el H1N1. Las reglas del juego, incluso con vacuna comercializada, lo que se espera a mediados del 2021 en el mejor de los casos y por capas en toda la población a lo largo de un año y medio, esta regla es prevención y asegurarse que el sistema de salud está adaptado para enfrentar epidemias sin descuidar la atención de otras enfermedades habituales de la población, como enfermedades intestinales que siguen creciendo, gripes, que a veces se confunden los síntomas con el COVID, las neumonías que son atípicas o típicas, pero que son, por ejemplo, en el caso de México, la principal causa de mortalidad desde hace 10 años y no hemos logrado aprender a prevenirla. Las enfermedades catastróficas como las cardiovasculares, la obesidad, el cáncer, el VIH, en fin, toda la gama de enfermedades del cuadro de salud en México. El COVID, te digo, como dice Tedros Adhanom, no será la última pandemia ni la última emergencia sanitaria mundial. Eso hay que tenerlo muy presente. El gran encierro provocará
evidentemente, que una caída de la producción global sea extendida, pero hay países donde si hay rebrotes o contagios podrían acelerar esta depresión. Las economías europeas, por ejemplo, están experimentando ya un segundo rebrote, caso que no ha ocurrido ni con China, ni con Japón, ni con las asiáticas. Algo sigue fallando en el sistema de prevención de los contagios. En el caso de México, por ejemplo, el gran encierro, de acuerdo a las estimaciones de la mayoría de los analistas, esperan una contracción superior del Producto Interno Bruto, superior al 10% de la economía. Por ello, y creo que esto vale la pena, se requiere de inversiones políticas, financieras adecuadas para que esté presente, o sea, el razonamiento de los políticos junto con inversiones en la mayoría de los países para que se pueda contener la virulencia primero del contagio de COVID, utilizando la experiencia de los países donde inició el contagio, como es China y Wuhan. Wuhan está completamente abierto y el número de muertos en China no alcanza, de contagios en China supera apenas los 100,000 cuando allí se inició el contagio y menos de 5,000 muertes, lo que hace que tengamos que aprender decididamente de qué están haciendo allá. Ellos tomaron la decisión de utilizar el método de la influenza española mediante confinamiento masivo y obligatorio para evitar el contagio de rebaño que pudiera costar millones de vidas más. Recordemos que en China viven 1.400 millones de seres humanos. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que se han contagiado el 1% de la población mundial por COVID-19, considerando que esta última asciende a 7.600 millones de personas. La cifra de contagios ascendería a 760 millones de personas. Es impresionante. Sin embargo, supera con creces la cantidad de casos confirmados que los países han abundado o dado o informado y que han sido contabilizados tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Universidad Johns Hopkins, que de acuerdo al cuadro anterior que vimos, apenas alcanza los 35 millones de contagios relativamente, o sea, registrados y comprobados, y creciendo paulatinamente. También tenemos 1 millón de muertes, poco más ya de 1 millón de muertes y creciendo. Esta subestimación hace pensar que difícilmente en un país como el nuestro está controlada la pandemia. El mercado nacional de salud está cambiando, su estructura está cambiando. Desde el año pasado, con la llegada de la nueva administración, el sector salud ha cambiado un poco su composición. De alguna manera, antes o hasta el último dato que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México el mercado de salud representa el 5.7% del Producto Interno Bruto. Es aproximadamente un 37.3% proviene del sector público, esto es, las instituciones de salud que conocemos como el IMSS, el ISSSTE, el mismo transformado Seguro Popular hoy en INSABI, y toda la oferta de salud de algunos estados y también de universidades, de instituciones como el Ejército y la Marina o de Petróleos Mexicanos. Esta es la composición más importante, cerca del 40% del mercado. El caso del sector privado, que tiene una red hospitalaria importante y también un sistema de atención cada vez más ligado a las personas, con toda la atención de consultorios y farmacias, representa con todo el 34.6% del mercado. Los servicios, este mercado está generado por los bienes y servicios que derivan de actividades relacionadas con la prevención, la curación y el mantenimiento de la salud humana, incluyendo a las instituciones que tienen la facultad de regular y administrar dichas actividades, como las secretarías de salud federales, estatales y hasta municipales, los centros de atención de salud
y también las instituciones dedicadas a la regulación, como la COFEPRIS, a veces el Sistema de Administración Tributaria y otros. Si se agrega el valor del trabajo no remunerado que los hogares destinan a los cuidados de salud, lo que se conoce como TNRS, trabajo no remunerado en salud, así son las siglas TNRS, entonces el Producto Interno Bruto ampliado del sector es más grande y este representa el 28.1% del Producto Interno Bruto. En el 2018, este producto ampliado, el PIBA, del sector salud fue el equivalente a 1.346.012 millones de pesos. Es una cantidad extraordinaria a precios de mercado y contribuyó con el 5.7% del PIB total obtenido en el país. Por componente del PIBA, del Producto Interno Bruto ampliado, el valor de la producción del sector salud constituye la mayor parte, con el 79.9%, y el TNRS, que es hogares, específicamente 29.1%. Sin embargo, quiero detenerme ahí, porque mucho tiene que ver con esta expo. Una gran cantidad de estos hogares, este 29.1%, no acude al sector salud. De acuerdo con los últimos datos disponibles, aunque el 70% de la población tiene registro en algún sistema de salud pública, en realidad menos del 56% dice que ha acudido alguna vez a citas de prevención en el sector salud. La mayoría recurre a farmacias ahora o también a médicos particulares y clínicas particulares. El gasto en salud así representa cerca del 65% del gasto total, pero es de bolsillo, es de los mexicanos, no del presupuesto de salud. Esto lo vamos a ver más adelante porque sí es una oportunidad, pero al mismo tiempo es un desafío de nuestro sistema. En los hogares, el tiempo que se dedica a las actividades de prevención, cuidado y mantenimiento de la salud fue, óyelo bien, 5.656 millones de horas. Así, nos hemos dedicado a cuidar la salud y durante esta pandemia se estima que se ha incrementado en un 25% el cuidado de la salud. Este dato que te doy es de 2018, de acuerdo con el INEGI y sus cuentas satélites de salud. A su interior, los cuidados dentro del hogar concentraron el 68.5% del trabajo y el resto se destinó como apoyo a otros hogares o como trabajo voluntario. El valor de estas actividades en los hogares fue el equivalente a 378.210 millones de pesos. Y ahí está la oferta de los servicios de salud, de dispositivos médicos. Vamos, ¿quién hoy no tiene un termómetro digital en su casa, un oxímetro en su casa, una dote de mascarillas, sistemas de limpieza? Pero, curioso, no nos vemos en las enfermedades catastróficas. ¿Cuántos van al laboratorio? ¿Cómo está el sistema de promoción de la salud para que justamente esta industria tome los alcances que tiene en otras economías como Estados Unidos o los países avanzados? En este último mercado, en el mercado de hospitales, como vemos en la gráfica, el mercado de salud pública, que incluye hospitales, personal e infraestructura administrativa, representa el 37.3% del Producto Interno Bruto, el privado, como te había mostrado, 34.6%, y el de remuneración, 28.1%. Ahora, en el caso del Producto Interno Bruto, dentro del mercado de la salud, tenemos pues vemos el pastel de la industria farmacéutica, que es el más importante, estimado en casi 40,000 millones de pesos al cierre de marzo de este año, según el último dato disponible de la industria. Crece a 1.21% en el primer trimestre, comparado con el año anterior. Es importante que consideres que en ese inter la economía mexicana cayó casi 2%, y que en el primer trimestre de este año seguía teniendo un aletargamiento importante, de tal manera que el mercado de salud viene creciendo de manera positiva, no se ha contraído, y esa es una ventaja. Ahora, con el tema de la pandemia,
Se estima que el mercado ha crecido de forma importante, particularmente ante la dificultad de los servicios de salud pública de atender enfermedades no COVID y la resistencia de las personas a acudir a hospitales o centros de salud por miedo al contagio. Por ello, el principal desafío que hace aún más evidente la pandemia es el de la prevención. El uso de cubrebocas, antibacteriales, sanitizantes y toda clase de artículos e insumos de limpieza se vuelven clave en este mercado que carece de una tasa, que crece a una tasa superior a la de la economía y que queda distante del crecimiento de la industria farmacéutica, el otro desafío del sector salud. Quiero aquí hacer énfasis en algo que me tiene impresionada. Es curioso cómo ayer escuchaba alguna presentación del sistema de compras que vamos a abordar aquí más adelante del sector salud a través de la UNOPS. Y el presidente de la COFEPRIS decía que con el nuevo sistema que están cambiando están evitando la corrupción, por ejemplo, y que no se repitan las prácticas del pasado. La COFEPRIS debiera tener una incidencia fundamental en el control de los mercados informales de salud. En el caso de cubrebocas, por ejemplo, entre la importación de productos chinos que no son inspeccionados en calidad y tampoco cumplen las normas de salud que deben establecerse o que se dictan en México, pues hoy están inundados en todas las calles. Pero estos además están sustituidos por toda clase de prendas, casi de vestir, de colores y sabores, pero que no necesariamente protegen del contagio del virus por carecer de filtros adecuados. No son los cubrebocas que deben utilizarse en el sector salud, que son los que fabrica, por cierto, en México es el principal fabricante exportador de Estados Unidos a través de 3M, no nada más hacen post-its, y ellos, estos filtros igual tienen capacidad para justamente evitar el paso de bacterias y virus, pero sin que la respiración se vea obstruida. Los que compramos a veces en la calle parecen N95, pero están hechos sin el cuidado porque no tienen ningún registro, ninguna norma, ni ningún certificado de calidad. Esto, por ejemplo, si lo llevamos a antibacteriales, apenas hace un mes la COFEPRIS dio a conocer una alerta sanitaria que 3 meses antes había realizado la FDA de los Estados Unidos, diciendo que varios de los antibacteriales que se importaban de México tenían metanol y que estaba prohibida su venta. Bueno, en México apenas el mes pasado 10 de ellos quedaron fuera del mercado, pero no hay nadie que inspeccione que se estén vendiendo en la calle, en cualquier cajuela o en cualquier mercado público. Sin embargo, en las farmacias se vende solamente, o en los establecimientos formales, se venden solamente los insumos de salud, los instrumentos de salud, que son los mismos termómetros o los oxímetros que tienen certificación. Y ahí el gran desafío de esta industria es cómo promoverse. Por eso una expo de este tamaño y con estas características es una gran opción de promoción del mercado formal de salud. La industria farmacéutica, vamos directo al grano, ha enfrentado importantes desafíos en los últimos 2 años, pues con el ofrecimiento de salud universal efectiva, no mediante el Seguro Popular de Salud, que solo cubre parte de los gastos catastróficos de la población no derechohabiente, la actual administración decidió cambiar el modelo de compras gubernamentales de insumos y equipos para la salud. Y justamente el modelo de compras consolidadas y organizadas por el IMSS fue inicialmente transferido a la Oficialía Mayor de Hacienda y después a la UNOPS, que es la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Este órgano de la ONU está especializado en brindar asesoría técnica y implementar proyectos en varias áreas, destacando adquisiciones o compras gubernamentales, gestión de proyectos de inversión y gestión financiera. Normalmente las entidades como la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico o el World Economic Forum o el Banco Mundial
tienen áreas de asesoría mucho más potentes que estas de la UNOPS. Y esta oficina dirige su esfuerzo a países que no tienen una vida institucional plena ni una economía tan grande como la de México. Sin embargo, por alguna razón la administración actual ha decidido que esta oficina que acompaña, te digo, la construcción de instituciones, sea la que realice la compra consolidada. El 31 de julio del 2020 se firmó el acuerdo específico que tiene por objeto que la UNOPS brinde al INSABI, creado para ofrecer servicios de salud a través de una red de hospitales públicos fundados con recursos federales y estatales, asistencia en la modalidad de proyecto específico de implementación para la ejecución de la adquisición de medicamentos y material de curación a través de mecanismos que proporcionen las mejores condiciones disponibles para el INSABI en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias aplicables. Ayer, justamente, hacia las 12 del día, se realizó la primera conferencia informativa del sistema de compras internacionales del mercado público de medicamentos. Se trata de una oferta, están comprando 100 mil millones de pesos para el periodo 2020-2021 y otro tanto para el periodo 22-24. Del año pasado a la fecha, la industria farmacéutica con planta o con representación en México, además de los servicios de distribución y también la industria de dispositivos médicos, han enfrentado un enorme desafío ante la falta de claridad de las políticas implementadas. Hoy, ese desafío se tiene que resolver con certidumbre, pero la plática de ayer dejó más bien vacíos de información. Veamos esta gráfica que nos da con toda claridad indicadores del mercado público de medicamentos. En apenas el primer trimestre de este año ha tenido una caída de 14.54% el total de medicamentos que requiere el país. Y lejos de haber crecido, se disminuye en gran medida porque no fueron asignados en la compra y aparte se ha utilizado como un método para sustituir la falta de algunos medicamentos cuando la presión política o la presión social es alta mediante la asignación directa, lo que ha resultado en un caldo más caro que las albóndigas. En términos anuales, la caída es de 15.24% real en todo el año del mercado público. La consecuencia, por lo tanto, es evidente: el aumento de importaciones de medicamentos y el detrimento de la compra de insumos producidos localmente y la reducción en casi 15% de la compra de medicamentos para el mercado público. Ese es el resultado. No obstante, el INEFAM, que es una institución que se dedica específicamente al data intelligence, a la información de inteligencia del mercado público de medicamentos, se los recomiendo, INEFAM, estima que una buena parte de esa caída la ha absorbido el bolsillo de los mexicanos, pues ante la falta de suministros médicos y atención en el sistema de salud, o se ha incrementado la mortandad o las consecuencias graves de la salud, o el aumento ha sido a través de farmacias que registra un incremento de 45 al 60%. O sea, el gasto de salud ha pasado de 45 a 60% del gasto total. Yo creo que esto es algo que debe poner la lupa y además los focos rojos a las autoridades de salud, porque también la demanda por atención privada en consultorios sociales ha crecido 13%. Y curiosamente, la mayoría de esos que recurren a el sistema social de salud, podríamos describirlo así, tienen sistemas de aseguramiento en el IMSS o en el ISSSTE o en el INSABI. Ahora nadie sabe cómo funciona el INSABI. Los sistemas de salud en general han mostrado su fragilidad en prácticamente todas las economías del orbe, lo que influyó para que en algunas regiones como América Latina adelantaran el confinamiento para evitar mayores contagios sin los resultados esperados, porque hasta ahora solo 2 países han levantado las restricciones de movilidad. Como consecuencia de lo que se ha denominado el gran encierro, la economía mundial está experimentando en 2020 la más importante recesión desde la Gran Depresión de la década de los 30.
El Fondo Monetario está estimando que se va a contraer 4.9% del PIB mundial en este año para recuperar los niveles previos a la crisis del COVID hacia el 2023. Mirando hacia México, los analistas estiman que la economía podría perder un 10% de su capacidad de producción nacional bruta, una de las caídas más importantes a nivel global de producto por país, porque nuestro país, México, se encontraba en recesión antes de que irrumpiera la pandemia y el cierre de actividades, dado el bajo estímulo fiscal realizado por el gobierno para recuperar las actividades económicas. Más de 1 millón de empleos perdidos formales en el registro del IMSS entre abril y mayo y de hecho solamente se han recuperado 200,000 entre junio y septiembre, lo que da cuenta de que la recuperación está avanzando, pero a paso muy lento, porque se ha prolongado el lapso de la restricción de actividades, particularmente en el sector servicios. Entonces, ¿dónde está el surgimiento de las oportunidades por la irrupción de ciencia, tecnología, decisiones políticas o flujos financieros, así como el cambio abrupto en la demanda de servicios y productos? De esto hablaremos enseguida. Hoy por hoy, el desafío más importante del sector salud es reconocer la colaboración que existe entre diferentes ramas del conocimiento. La telemedicina, por ejemplo, puede ser una gran oportunidad, puede ser la mejor alternativa para prevenir el riesgo de un contagio masivo, inclusive de COVID. Pero en México solo 17 millones de hogares de los 33 millones registrados tienen conexión a Internet fija. Y aunque tenemos más de 100 millones de móviles operando, no todos tienen en el móvil conexión de datos de última generación. De pilón, cerca del 10% de la población carece de toda conectividad. Esto hace complicado el uso de la telemedicina preventiva, pero no imposible. Por algo se empieza, más si en política pública se comienza. La sensorización y el uso de dispositivos móviles, por ejemplo, permite en la actualidad medir el nivel de oxigenación, monitorear a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes y cardiovasculares. Aquí estamos viendo cómo la inserción específicamente de un chip en los corazones que tienen intervenciones quirúrgicas por arterias o por coronarias, pueden tener este tipo de parches de recolección de energía como para insertarlo en corazones o pulmones, y de esta manera utilizan la energía generada por el cuerpo, por el movimiento físico, para cargarlos y alimentar sensores y sistemas electrónicos sobre o dentro del cuerpo que permiten monitorear al paciente. Te digo, la telemedicina llegó para quedarse. La sensorización, el uso de dispositivos móviles, permite también dar seguimiento a pacientes con cáncer o inclusive detectar los focos de contagio de pacientes portadores de SARS-CoV-2. Esto ha sido fundamental en naciones como China, como Japón, como Corea, como Taiwán. Vamos al caso de una de las enfermedades catastróficas, el colesterol y los triglicéridos en la población de 20 años y más. Si lo vemos, la distribución es grave, es alta. La medición del colesterol y triglicéridos es relativamente estable. De hecho, ha decrecido. Ve los datos entre hombres y mujeres, 37 a 32%, en mujeres 38 a 34% y en hombres del 35 al 30%. Lo curioso es que todos tienen triglicéridos y colesterol altos. Los suben de 13 a 19, de 14 a 21, de 11 a 17%. Y no tienen una medición de plano, ha disminuido, ¿no? Esto te da cuenta de los desafíos. La ciencia al alcance del bolsillo es un verdadero desafío. De acuerdo con el INEGI, que constituyen la principal causa de muerte en el país, los problemas cardiovasculares, con 206,000 defunciones al año y 34,000 enfermos de este tipo de enfermedades, empezando por la hipertensión. Y la Organización Mundial de la Salud define las enfermedades cardiovasculares como un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, entre las que se consideran la enfermedad coronaria, la cerebrovascular, la hipertensión, la arterial periférica, la cardiopatía reumática y la insuficiencia cardíaca, entre otras. La prevención
es prioritario para atender este tipo de enfermedades crónico-degenerativas, pero en México, ni para aumentar la realización de pruebas COVID en esta pandemia, se ha revisado la política de grabar con el 16% de los exámenes de laboratorio, así como lo oyen. Hay países que cobran y más, podría ser el caso de Irak, creo que cobra 21% a los laboratorios médicos que se realizan. Sin embargo, en países donde han logrado combatir y controlar, por ejemplo, este tipo de epidemias o facilitar la realización de pruebas COVID, como inclusive el PCR, una de las políticas públicas que se han utilizado es eliminar temporalmente el IVA, el cobro del IVA. Esto abarata también las pruebas diagnósticas. Y también hay que revisar la compresión de precios en este caso. Es curioso cómo algunos sistemas de salud, como el de Salud Digna, que ofrece un grupo carnicero en el país, ha logrado bajar el costo de las pruebas de COVID a cerca de 1,000 pesos por prueba, la PCR, contra el promedio que está en el mercado, que es de alrededor de 2,900 pesos, o las pruebas que inclusive en algunos, por atenértelas en el mismo día, te cobran alrededor de 4,000 pesos. Así es muy caro atenderte y prevenir o hacerte exámenes que comprueben y faciliten la detección de la enfermedad, más aún de las crónico-degenerativas. Estas enfermedades, junto con las de vías respiratorias, neumonías, te digo, y cáncer, son responsables del 70% del gasto de salud público y alrededor del 80% del gasto de salud de los mexicanos. La oportunidad está ahí, el desarrollar opciones en las que utilicen tecnología para mejorar el monitoreo preventivo y facilitar políticamente el seguimiento de estos pacientes. Veamos la siguiente lámina. Por último, si existe un entorno de certeza, la inversión privada va a fluir sin problema para construir el sistema de salud post-COVID en México. Los esfuerzos realizados por el sector privado, FunSalud, y diferentes organizaciones corporativas han permitido construir centros de salud COVID con una tasa de letalidad muy baja en comparación con otros servicios de salud públicos. Si vemos la tasa de usos de servicios de salud ambulatorios y hospitalarios, la mayor parte de la gente va a atención rápida, no a quedarse en el hospital. Y esto lo vemos en total, cómo se utilizan mucho más los servicios ambulatorios. Sin embargo, con la pandemia de por sí traían un ciclo a la baja, con la pandemia parece haber disminuido. Y hablando de políticas públicas, veamos este dato, la evolución de cómo han caído las piezas compradas en el mercado de salud pública en unidades, ¿no? Aquí lo vemos 27% en promedio, en el IMSS casi 10%, y en el ISSSTE ha sido la hecatombe, 47.4%. El cambio en el modelo de compras de gobierno ha reducido así cerca del 30% la compra de piezas de medicamentos en el mercado público en el último año. Y si bien se creó el INSABI como parte de la red pública para no derechohabientes, la falta de reglas y pagos oportunos ha provocado una fuerte afectación de los servicios de salud en México. ¿Qué sucede con COFEPRIS, una institución que logró la certificación de la FDA y de la Organización Mundial de la Salud? Es institución reconocida por la Organización Panamericana de la Salud para ser organismos de referencia por su tarea de farmacovigilancia y fomento a la producción de genéricos que permiten abatir costos de los fármacos. Hoy, este sistema se ha desmantelado. Ahí tiene el resultado. No se comunica con la industria, la COFEPRIS, bajo el perjuicio de que todos los participantes son corruptos, y de pilón ha eliminado citas técnicas, el comité de moléculas nuevas y limitado moclaves, entre algunos de los problemas más evidentes. De ahí que la industria en general, en todas sus acepciones, con quien tiene problemas, todo el mundo lidia con COFEPRIS. El desafío finalmente es de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Hacienda y del propio presidente, porque lo importante es, como en el mundo, coordinar los esfuerzos público-privados. El ejemplo que hemos tenido en la clínica de Citibanamex ha sido extraordinario. Necesariamente deberá pasar por una mejor comunicación entre ambos sectores, donde la colaboración impere sobre el prejuicio. Y sobre todo para no generar un perjuicio social. En conclusión,
La fragmentación del sistema de salud se ha mostrado en toda su expresión por la erupción de la pandemia en el mundo y en México, y una transición pospandémica deberá enfatizar una mayor cooperación entre el sector público y el sector privado para incorporar montos de inversión crecientes, no solo para adquirir vacunas y ventiladores, sino para apalancar el conocimiento de los institutos de salud y la academia en el desarrollo de soluciones duraderas y adecuadas para la población mexicana. La investigación médica, en las condiciones actuales de operación de la COFEPRIS, está prácticamente cancelada. Y bueno, muchas gracias por su atención. Alicia, pues muy interesantes tus conceptos. Tengo un par de preguntas antes de despedir. Quisiera hacerte del auditorio que nos está viendo y escuchando. Una de ellas es, ¿consideras que el COVID vino a despertar a la industria farmacéutica mundial? Y si esta industria va a poder anticiparse a otra posible pandemia, como se ha mencionado en este tiempo. Yo creo que sí, sí lo considero, según los datos que hemos estado viendo, ha hecho un shake sobre todos los sistemas de salud. Lo más importante es cómo se demuestra que aún en países avanzados o de mediano desarrollo como el nuestro, estos sistemas están fragmentados y no consideraron tres factores o no han considerado tres factores. El de la prevención, que es fundamental, el de la posibilidad permanente y cierta de que pueda haber un brote epidémico. Muchas veces lo que hacen es, por ejemplo, la falta de profesionales de la salud especializados en intubación o en tratamientos de neumológicos ha generado problemas. En México, solamente en el caso del INDRE, te doy el ejemplo, y que además ha estado asesorando a la clínica de Banamex, la que les digo que es la mejor de todas. Hoy tiene una ventaja extraordinaria, que es que el índice de letalidad, que es lo que puede medir el éxito o fracaso de un sistema, es en el caso del INDRE 0, en el caso del Centro Banamex, que ha atendido también personas graves y muy graves, prácticamente todas salen aliviadas con un 3% de índice de letalidad, similar al que tiene el promedio mundial, y sin embargo en el caso del IMSS es el 14%, en el caso del ISSSTE es de 12%. Te das cuenta de qué ha estado sucediendo allí. Y en el caso del sistema de salud, que antes operaba como Seguro Popular y que tiene el INSABI, como se tomó la transición del sistema, la construcción de hospitales, se tiene muy poca información, no hay transparencia, se conocen muy poco los datos. Sin embargo, su índice de letalidad, hasta donde se conoce por los datos que da la Secretaría de Salud, está en alrededor del 13%. Así es de que sí vino a cambiar las cosas, y yo creo que esta confluencia entre la industria de limpieza y la industria de la salud, por ejemplo, es muy importante. Hoy los requerimientos de salud hospitalaria, de salud en oficinas, de salud profesional o de limpieza profesional son muy altos. Aquí en la Expo tenemos muchas, pero muchísimos casos de, sobre todo de oferta de servicios que no dejan de ser importantes de atender porque no son ofertas patito. Y esto también tiene que cambiar al sector privado, inclusive con mecanismos de certificación adecuados, y al sector público para volverse eficiente y sobre todo coordinarse con el sector privado. Pues sí, yo creo que tienes razón. Y bueno, seguramente este tema de la certificación va a cobrar mucho auge en los días siguientes. Y tenemos por aquí otra pregunta, Alicia. Dice, ¿se sabe de la capacidad de la Academia e Investigación Médica Mexicana? Se ha hablado mucho de la participación de los mexicanos en el desarrollo de alguna vacuna. Y preguntan, ¿crees que tanto gobierno como la iniciativa privada apoyará y aportará más recursos para la investigación? ¿Esto será una puerta que abra estos recursos? No te escucho. Yo creo que en el sector salud, en el sector público, aunque tenemos muchas ofertas de crecimiento del presupuesto público, en realidad crece creo que 2.300 millones de pesos el próximo año. No es
significativo comparado con la capacidad de movilización de recursos que tiene el sector privado. En mi opinión, las experiencias que han tenido a lo largo de esta pandemia permiten al mismo sector público reevaluar su distancia del sector privado y entender cómo se puede facilitar, por ejemplo, la entrega de servicios hospitalarios a personas no COVID, que fue uno de los elementos importantes con la red de hospitales privados, y también cómo fomentar la investigación médica. Hay como 7 universidades en México que están desarrollando o que desarrollaron en tiempo y forma algunos ventiladores que ahora pueden ser utilizados en la industria, en lugar de haberlos importado por la emergencia. Pero le costó 7 meses a la universidad lograr la aprobación con todo y el apoyo del sector privado en la elaboración de este ventilador. Así es de que creo que el problema fundamental está en cómo destrabar los procesos de autorización y certificación, insisto, en la COFEPRIS. Pues te agradecemos mucho, Alicia Salgado, y esperemos verte pronto en alguna otra plática. Siga conectado usted con nosotros a Clean and Healthy MX Summit Expo 2020. En punto de las 12 horas continuamos con la conferencia Contratación de servicios para las unidades temporales COVID-19. Ya Alicia hacía referencia a la unidad temporal de COVID que se encuentra en Centro Citibanamex. Esta conferencia será impartida por el doctor Eberto Arbolella. Él es el director general de operaciones de la unidad temporal COVID-19 de Centro Citibanamex. Muchísimas gracias, Alicia. Continuamos. Extraordinaria unidad. Muchas gracias, hasta luego y gracias por esta participación.